hoy, chicos? La verdad espero llegar bien cansado porque es contracorriente y eso es lo que la verdad sí. No, me emociona. Pues ya estamos con nuestro recorrido andando y como pueden observar en esta parte tuvimos que bajar de las balsas para que se pudiera pasar este rápido, el cual pues por su peligrosidad no es conveniente pasarlo arriba de la balsa. Entonces, como pueden ver hacia el fondo, pues nuestro grupo ya nos dejó un poco atrás en lo que nosotros grabamos este stand, así es que vamos a correr para alcanzarlos y poder subir nuevamente a la balsa y continuar con nuestra aventura. Quédense con nosotros. Finalmente llegamos a la gran recompensa que nos esperaba después de remar un buen rato. Estamos en la cascada de Tamul y como lo pueden ver, ya están por aquí los chicos de la Universidad de Nayarit divirtiéndose y lanzándose de uno de los acantilados que tiene por aquí esta cascada y desde el cual pues ustedes podrán pasarse un rato increíble aventándose unos clavados. Aunque yo preferí esperarme acá de este lado en la piedrita, pero pues ahí está, por si ustedes gustan venir y son amantes de sentir la adrenalina, eso creo que dolió, pues van a poder venir aquí y disfrutar de esto. Como pueden ver, nos estamos pasando un rato increíble. Yo los dejo porque un chapuzón sí me voy a echar, pero más tranquilo aquí de este lado. Y continuamos, por supuesto, aquí desde la cascada de Tamul. Bien, pues eso fue un recorrido, ¿no? Interesante también. Por cierto, esa cascada también ahí tiene vestigios, ¿no? De que había ofrendas, ¿no? Que se hacían en ese territorio sagrado. Ahora bien, otro de estos sitios asombrosos que también llaman la atención y únicos también en el mundo es el sótano de las golondrinas. Vamos a ver un video. Este es de la BBC. Vamos a ver una pequeña parte. Esta es la última frontera de nuestro planeta. Un mundo interior donde solo se aventuran los más audaces. Bajo nuestros pies se extienden incalculables kilómetros de galerías subterráneas.
La Cueva de las Golondrinas en México tiene una profundidad de 400 metros, suficiente para sepultar el Empire State Building. Se trata del mayor pozo natural del mundo. Sin embargo, esta cima fue explorada por primera vez 2 años antes de que el hombre llegara a la Luna. ¿Qué tal, no? Impresionante ahí. Vaya que sí se necesita valor, ¿no? Para aventarse al inframundo, ¿no? Esta boca de la madre tierra. Eh, Son de estas circunstancias, de estos entornos, ¿no? Asombrosos que tiene eh, la naturaleza de esta zona, ¿no? Denominada Huasteca. Otro territorio aquí es el Naranjo, Minas Viejas. Vaya, ¿no? Qué sitio tan hermoso. Ahora vamos a continuar con este recorrido por lo que es la Huasteca Potosina.
castillo de Edward James, que fue un extranjero que vino y quedó cautivado por las maravillas de esos territorios y creó un castillo surrealista. Es un paraíso del ensueño. También muestra, ¿no?, de lo que, del encanto que transmite esta tierra, ¿no?, del amor. Aquí pasó años construyendo este sitio, este espacio lleno de magia. Y pues bueno, ya construcciones coloniales, ¿no?, también interesantes. Ahora, para continuar con este recorrido, vamos a estas tres huastecas y nos vamos después con los estados que la componen, ¿no?